Seamos honestos, vivir cuesta dinero, y vivir bien cuesta mucho más, y no todos pueden pagarlo. ¿Quién diría no a calles más seguras, parques limpios, edificios restaurados, lugares nuevos para comer y calles seguras? Seguridad. Suena a progreso, hasta que te toca pagar la renta. ¿La mal llamada gentrificación es el villano? En mi opinión, no exactamente. Es una señal de que el barrio tiene nuevo valor. Es un valor percibido. Eso es muy importante. La gente percibe las modificaciones y le generan un nuevo valor. No estamos hablando de avalúos. El reto es, ¿quién puede quedarse a disfrutar ese tipo de progreso? ¿Podemos tener lo mejor de los dos mundos? Barrios bonitos, seguros y prósperos, sin sacar a quienes llevan años ahí. Para mí, el tema es de fondo. La crisis de vivienda. No hay suficiente vivienda. Nuestros invitados, más adelante, en la mesa de discusión, nos darán muchos datos sobre esto. Son urbanistas, son especialistas en el tema. El otro gran problema es el poder adquisitivo de la población. La gente no tiene suficiente dinero. Regalar dinero, las políticas que dan dinero no son la solución. Necesitamos progreso. Y eso sale de la iniciativa privada, de crear nuevos empleos, mejor y mucho mejor pagados, emprendimientos que generen recursos. Hoy, en Bitácora Inmobiliaria, vamos a encender esta conversación con los arquitectos en la mesa de discusión. Personas reales que viven esto todos los días. Va a sacar chispas. No te lo puedes perder. Esto es Bitácora Inmobiliaria, historias reales, datos duros y las voces que desarrollan Querétaro. Volvemos después del corte con la entrevista de mi amigo, el ingeniero Nacho Flores, especialista en el tema, que nos ayudará a dar un contexto mucho más amplio. Cuando el sueño de tener tu casa parece lejano, llega quien lo hace posible. Adri Hipotecas, tu historia comienza aquí. Bueno, pues iniciamos la entrevista aquí en Bitácora Inmobiliaria. Está con nosotros mi amigo, el ingeniero Nacho Flores. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, muchas gracias. Lo tengo que presentar. Voy a leer un poquito tu semblanza porque es mucha información. Está hecho un resumen, pero ahí les va, para que sepan la persona que está aquí con nosotros y por qué es importante que él nos explique desde una perspectiva mucho más profunda qué es esto de la gentrificación. Tú eres una figura clave en la revolución PropTech en México, eres uno de los pioneros PropTech. Ingeniero mexicano de la Universidad Iberoamericana, has estado en empresas de gran envergadura como Telmex, IBM, Lexmark. Eso te ha dado ser un especialista en la transformación digital y la digitalización de procesos documentales. Tu base de conocimiento se encuentra en ventas, sistemas y finanzas. Este trasfondo es fundamental para que nos ayudes a comprender tu pensamiento de analista en sistemas que busca optimizar procesos ineficientes. De anfitrión pionero en Airbnb a embajador de la plataforma Airbnb en México. Conferencista, que de ahí nos conocemos, sí. Capacitador, exdirector de Fido, el primer escrow digital en México, eso también es muy interesante. Consultor de Fractional Inmobiliario y fundador de Enfracciones.com. Nacho, tú y yo podemos hablar horas de muchos temas, tenemos muchas cosas en común y además nos gustan cosas parecidas. Sin embargo, el tema hoy es la gentrificación. Desde mi perspectiva, la gentrificación hoy es como una manera de decir demasiadas cosas para meterlas todas en un solo lugar que no tiene nada que ver con lo que realmente deberíamos estar hablando. Tú tienes un podcast que por ahí les leí que le llamaste La mentira de la gentrificación. Sí. Cuéntame, ¿a qué te refieres y por qué los datos realmente no cuadran de lo que se dice retóricamente hablando, la narrativa, contra la realidad? Mira, primero que nada, gracias y saludos a todos en el auditorio. Nosotros descubrimos, y cuando digo nosotros, es todos los que estamos en el medio inmobiliario, todos los que sufrimos el tema de la burocracia gubernamental para desarrollar proyectos, para hacer vivienda, para hacer todo lo que implica darle una propiedad a una persona. O sea, correcto. Tú y yo sabemos perfectamente que necesitamos cumplir ciertos lineamientos. Bueno, la gentrificación es un concepto
que posiblemente funcionaba cuando familias o personas de alto poder adquisitivo llegaban y se apropiaban de lugares que eran muy baratos. Pero este movimiento económico y social pues se daba en otros momentos de la historia. Hoy lo que está pasando no es que lleguen grandes capitales y grandes familias de mucho dinero a gentrificar una zona barata. No es como que la gente de las Lomas llega a Tepito y se posesiona de todos los inmuebles y se queda a vivir ahí. No, lo que está sucediendo es que llega capital a invertir en lugares donde la gente no le alcanza el poder adquisitivo para comprar una vivienda, un departamento, un local comercial o una zona residencial o incluso una zona industrial. Correcto. Llegan capitales de otro lado. Ahora, ¿por qué llegan de otro lado? Pues porque en otro lado tienen la capacidad económica para llegar a invertir. ¿Y por qué los locales no pueden invertir? Muy sencillo, porque no hay oferta. Claro. Si hubiera oferta, fácilmente puedes comprar lo que te alcanza en donde puedas conseguirlo. Te voy a poner un caso de éxito que sucede en el mundo y que es como punta de lanza, Tokio. Tokio, con la gran cantidad de habitantes que tiene, entendió una cosa para evitar estos modelos de gentrificación, y lo pongo entre comillas. Entendió que cada año necesita más vivienda porque cada año hay más japoneses, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de expandirse hacia afuera, que Tokio está en una isla, se densificó. Se empieza a centrificar o a hacer vivienda vertical hacia el centro de las ciudades, y tiene la obligación de que todos aquellos edificios que han pasado una época en la que ya no son funcionales tienen que transformarse y volverse o más grandes, menos espaciosos, pero darle oportunidad para que otras personas lo puedan adquirir a un costo accesible. Entonces ellos entienden perfectamente que entre más vivienda permitan, pues menos gentrificación y menos problemas de adquisición de vivienda pueden tener. Correcto. Y es Tokio. Es uno de los grandes temas lo de vivienda. Ahorita entraremos para allá, pero ¿por qué? No solamente en México, no solamente en la Ciudad de México, sino en varios lugares, Barcelona, en varios lugares, le han echado la culpa al tema de la vivienda temporal turística, al Airbnb o a ese tipo de cosas en donde se podría decir que esa gente hizo que los que vivían ahí se tuvieran que ir del lugar, lo cual desde mi perspectiva no es correcta, pero me gustaría que lo explicaras mejor. Híjole, es un poco complicado porque lo primero que tenemos que entender es que el mundo cambió, el mundo se hizo chiquito. Hace 30 años, comprar un boleto de avión y hospedarte una semana en otra ciudad era muy costoso. Correcto. Hoy, un boleto de avión cuesta 10 veces menos que hace 30 años. Y el hospedaje cuesta 10 veces menos que hace 30 años. ¿Qué significa? Que hoy casi todos los habitantes del planeta que tienen un ingreso medianamente adecuado pueden viajar y vivir una semana en cualquier parte del mundo. Entonces, pues no es que se está gentrificando, es que el mundo se hizo chiquito y que hoy puedes vivir en cualquier parte del mundo con un clic, reservando boleto de avión y reservando hospedaje. Creer que eso no va a ocurrir más, pues es tener un pensamiento de los años 60 o los años 50. Okay. Estás viviendo otra realidad. Los gobiernos no han entendido en qué momento se encuentra el mundo. Eso lo han atacado de manera jurídica. Totalmente. O están evitando que suceda, están tratándolo de controlar. Totalmente. Que eso genera un problema para mí muchísimo más grave, que es afecta el ingreso de las personas que tienen un Airbnb y viven de eso. Totalmente. Y luego la otra que yo siempre he comentado es, a ver, la única forma de combatir aquello a lo que estás diciendo que afecta, que es la vivienda que se convierte en turística y que no es vivienda para los locales, lo resuelves muy fácil. Emite más licencias de construcción. Okay. Permite la transformación de lugares que antes no se podían convertir en vivienda vertical, y promueve inversión para que haya más drenaje, más agua, más capacidad eléctrica, centralizado, en lugar de estar llegando con drenaje, con servicio de agua, con servicio eléctrico, a lugares muy apartados. Todo mundo cree que construir vivienda en los centros de las ciudades hacia arriba va a colapsar drenaje, electricidad y agua potable. Pero al contrario, cuando tú centrificas
toda esta vivienda en lugares donde ya hay estos servicios y los modernizas, es mucho más fácil modernizar que tirar una línea nueva hasta los suburbios que están alejados de la ciudad. Para mí uno de los grandes problemas que ha ocurrido es que las personas que toman esas decisiones no son urbanistas, no son arquitectos, ni siquiera son abogados y toman decisiones en base a algo popular. Y entonces, ¿qué sucede? Se toman decisiones como en algún momento en los 40s, congelar rentas en determinada zona, o sea, ese tipo de cosas que generan un conflicto enorme. Pero insisto, parte de lo que quiero hacer en este programa de tener a alguien como tú es que me ayudes a explicar hacia allá afuera cómo es completamente lo opuesto. O sea, las personas que tienen en una calle, por ejemplo, que por alguna razón ahora se desarrolló, se arregló, le arreglaron algunas cositas, esas personas que tenían ahí y que era casi imposible para ellos rentar, automáticamente se volvió algo atractivo. Entonces empiezan a llegar pequeños desarrolladores a decirle, oiga señora, tiene 8 habitaciones disponibles aquí, vamos a reparar esto, vamos a arreglar, y empieza a generar una economía que después hace que el restaurantero tenga también ingresos. O sea, se hace una dinámica. ¿Tú cuántos Airbnb manejas? ¿Cómo está eso? Yo estoy como embajador y apoyo a mucha gente para que ponga su primer Airbnb. De hecho, a través de la plataforma me pueden encontrar y yo les ayudo a iniciar su primer anuncio de Airbnb. He atendido a más de 3,000 personas. ¿Y son grandes empresarios que se quieren comer la ciudad? No, mira, yo te podría decir que de 100 personas que recibo cada mes, más de 25, entre 25 y 30 son personas que ya tienen una propiedad, que lo que están buscando es monetizar una recámara más, o que tienen una casa en Cuernavaca, que tienen una casa en Valle de Bravo, que tienen alguna propiedad familiar a la que ya no la utilizan tan seguido y dicen, oye, en lugar de generarme un gasto, la voy a poner en Airbnb y que se pague sola el mantenimiento. Es casi el 30% de las personas que llegan. Llegan algunos desarrolladores también que están buscando cómo hacer más atractiva la inversión, cómo desarrollar productos que la gente compre para invertir y que esos le generen un ingreso. Pero fíjate, hay algo bien chistoso. En Oaxaca, te voy a poner el caso de Oaxaca. Oaxaca, típicamente el centro de Oaxaca era el que tenía más hoteles y nadie visitaba la ciudad hacia los extremos. Cuando llega Airbnb y te hospedas en una casa en los extremos de la ciudad, ¿qué empieza a suceder? Que ya no necesitas trasladarte, ya no necesitas un Uber, ya no necesitas estas motitos que te transportan en Oaxaca, sino que saliendo de tu casa en ese extremo de la ciudad hay restaurantes, hay bares, plazas, hay placitas, hay mercados, y entonces la derrama turística empieza a llegar a las zonas donde no había infraestructura, donde el gobierno los olvidó. Y lo mismo empieza a suceder en Ciudad de México, como zonas como Tecámac, Iztapalapa, ahora hasta Álvaro la Doctores Obregón, está desarrollando. Todas las zonas que el gobierno había olvidado, plataformas y la iniciativa privada está ayudando a que las personas tengan ingresos. A mí se me hace muy ruin atacar a la iniciativa privada que le está resolviendo problemas de economía a la gente. Entonces, cuando un gobierno dice, oye, es que Airbnb es el principal gentrificador, híjole, yo creo que tienes mal los datos. Tienen mal los datos, porque ni siquiera cuántas casas se están haciendo y cuántas de esas son Airbnb. O sea, ¿cómo está el tema de la población? Ese es bien bonito, es una estadística bien chula. Mira, más o menos para que te des una idea, en Ciudad de México hay más o menos 3 millones de viviendas, ¿no? De esos 3 millones de viviendas, Airbnb debe tener 20,000. Y no todas, esos anuncios, esos 20,000 anuncios, no todos son la casa o el departamento completo. Un gran porcentaje, o sea, un 40% son habitaciones. O sea, yo te diría que menos de 12,000 son casas o departamentos colocados en Airbnb. Tú haz la métrica, 3 millones, 12,000 viviendas puestas en Airbnb. No podrían ser el porqué. No es el porqué, no es gentrificación por Airbnb. Cuando lo bajamos micro, vamos a poner un ejemplo que conocemos muy bien los dos. Vámonos algunos años atrás, 20 años atrás, y hablamos de la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Ahí vivía gente, claro. Esas eran casas, ahí vivían personas, había pescadores, había muchas cosas. Y de repente se empieza a desarrollar esa Quinta Avenida. Llegan hoteleros, llegan los de los cruceros y deciden que eso lo tienen que desarrollar de otra manera. Los que estaban ahí no fueron desplazados. O sea, al final del día todos hicieron negocios con ellos, que se quedaron con participación o del restaurante o de las cosas. El que quiso vender, vendió. Pero hoy, en Playa del Carmen, todos esos ahora oligarcas de la Quinta Avenida
no hay manera de moverlos. Y son los originarios de ahí. Y Sí, se claro. desarrolló esa zona. Claro. Yo lo estoy viendo en una calle aquí en Querétaro, no sé si la conozcas, pero es Álamos. Sí, sí, claro. Ahí es industrialización, que esa zona, todos los colonos primeros se opusieron muy fuerte a que se desarrollaran restaurantes, hoteles. Ahí hay unos edificios de Airbnb muy famosos. Y hoy, todos esos que no vendieron, que hicieron negocio, aportaron y se Claro. quedaron con propiedades ahí, están encantados. Y ahora al revés, se está tratando de hacer. Digo, Querétaro es una burbuja diferente, pero se está tratando de hacer. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es progreso en donde los que no lo entienden, pues sí tienen que salir de ahí porque no les va a alcanzar para pagar? ¿Cómo juega esto para ti? Mira, es un tema bien complicado porque tienes que tener gente que sepa de urbanismo. Correcto. Y tiene que haber políticas de gobierno que permita construcción, pero que también tenga un aporte a la sociedad. Es decir, no puedo construir todo Airbnb, porque en algún momento pues, vas a necesitar espacios abiertos para la sociedad, jardines, restaurantes, comercio, vivienda, debe haber una comunidad local. Proyectos mixtos. Pero, exactamente, tiene que haber proyectos mixtos. Pero si hoy lo único que hacemos es atacar a la iniciativa privada y generar políticas de restricción y decir, por gentrificación vamos a regular y vamos a prohibirles que no tengan rentas de más del 50% al año, pues eso no es mediar con la sociedad, eso es ser autoritario. Correcto. Yo creo que lo que necesitamos en el gobierno es que contraten urbanistas y que haya un diálogo abierto con iniciativa privada, con las plataformas y sobre todo con los vecinos. ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Y eso va a ser muy importante, no solo aquí en Querétaro, en Ciudad de México, en Guadalajara, y viene el Mundial. O sea, otro tema importante es que... Sí, movilidad, que está de más. Hoy creemos que hay demasiados Airbnbs. Espérate a que llegue el Mundial 2026. No va a haber. Y ni siquiera va a haber suficientes Airbnbs para la demanda de hospedaje que se necesita cuando llegue el Mundial. Ya Guadalajara notificó que no hay espacio suficiente para No la hay. cantidad de personas que van a llegar. No hay. No tienen cómo hospedarlos. Es demasiado, no hemos construido eso para el futuro de México. Oye, ya has comentado algunas cosas, pero le preguntamos al auditorio, sabían que íbamos a estar aquí contigo, y hicieron una pregunta que tiene que ver con lo que estamos diciendo, pero quiero ser específico, ¿no? Saben que eres un crítico de la inferencia y la sobreregulación gubernamental que hay sobre este tipo de cosas, ¿no? Esto es una crisis de vivienda más que un fracaso del mercado como tal. Dice, ¿qué regulaciones específicas, tecnológicamente impulsadas, propondrías que pudieran abordar genuinamente las condiciones negativas del desplazamiento social, sin dejar de fomentar la innovación y los beneficios económicos que tú defiendes? O sea, ¿en dónde podemos meter un poco la tecnología que pueda ayudar a nuestros amigos gobernícolas para que esto, no podemos detener el progreso, pero sí, por supuesto que el progreso genera que haya personas que se queden fuera? Eso es un fenómeno social, un fenómeno económico. Ya sé, mira, es bien chistoso. Cuando yo empecé a desarrollar productos tecnológicos, por ejemplo el tema de Fido, me empezó a dar cuenta que hay muchas cosas que se hacen en otros países, sobre todo en anglosajones, que no hacemos en Hispanoamérica. El tema de la protección de una compraventa a través de un escrow pues, es muy básico. O sea, hoy podríamos empezar a obligar a todos los compradores y vendedores a pasar a través de un sistema escrow para tener vigilancia, que no haya fraudes y evitar a los malos vendedores. Explica un poquito qué es un sistema escrow. Un sistema escrow es un intermediario en el que se deposita dinero y que ese dinero se va a liberar siempre y cuando el vendedor termine el acto en una notaría haciendo el traslado de dominio como se debe. Si no se logra ese término, entonces este libero se regresa a quien iba a comprar una propiedad. Eso en Estados Unidos es obligatorio, ni siquiera es opcional, es obligatorio ponerlo en una bóveda de seguridad, tu anticipo, tu enganche, eso se protege. Correcto. En México nosotros intentamos hacerlo. No tuvo éxito por un tema cultural y porque no hay obligatoriedad, ¿no? Ese es un primer paso. Luego el segundo, yo me estoy imaginando una tecnología que le permita a cualquier persona entrar a invertir en el proyecto que se está construyendo a un lado de su casa. Por ejemplo, estamos hablando de Álamos en Querétaro. Si hubiera un nuevo proyecto de desarrollo, uso mixto, departamentos, imagínate que tú puedas decir, oye, el 10%
lo voy a ceder como participación a todos aquellos vecinos que quieran aportar capital y volverse socios de este departamento. Y claro, en ese modelo tiene que entrar un concepto que hoy en México empieza a tomar relevancia, que es el fractional. Y cuando tú permites que los mismos vecinos se vuelvan socios, es un ganar-ganar. O sea, y ahí funciona el tema del fractional. Sí. O sea, dividir en pedacitos alguna participación de algunos departamentos y decirles a los vecinos, oigan, ustedes también van a ganar si construimos esto, porque se van a volver dueños siempre y cuando aporten capital. No tienen que comprarse el departamento completo, compren la 10ª parte o la 8ª parte de un departamento y vuélvanse dueños. Eso podría funcionar. Tener todo bien digitalizado también ayudaría para que el mismo desarrollador dice, a ver, aquí está esta zona, estos lugares están abandonados, hay que encontrar quiénes son los dueños de eso, vamos a subirlos al barco, vamos a hacer que no se queden sin su propiedad, ahora lo que van a tener es una participación o un departamento o lo que sea, y empiezan a generar ingresos, no solamente a decir, pues tengo tal propiedad que le genera gastos y problemas, claro, a veces hasta legales con la familia, en vez de aportarlo a un negocio que esté generando dinero todo el tiempo. Totalmente. ¿No? Sí, yo también creo que va por allá, pero el detalle es que es muy complicado conseguir la información y si te acercas a las autoridades a veces te sale contraproducente porque entonces ya se dieron cuenta que estás buscando algo y entonces empiezan a bloquear toda esa zona. Pero el gobierno también podría participar. Hay programas sociales en los que el gobierno aporta ciertos recursos o recurso humano, recurso en capital para desarrollar áreas. Mérida es un ejemplo. Podrían volverse accionistas gubernamentales dentro del gobierno para poder fomentar que lo que ellos ponen también tenga rendimientos y les ayuda a los programas sociales que tanto necesitan dinero. Correcto. ¿No? Ese es otra. Porque el detalle está en esa población al final del día se tiene que mover a algún lado y no hay vivienda para ello. Entonces por eso se genera el problema social. Ahora, no hemos entendido que debe haber movilidad social. O sea, la movilidad social es, hoy vivo en Álamos, soy una persona de 40, 50 años, vivo perfectamente bien, pero cuando yo llegue a los 70, la colonia Álamos ya no va a ser funcional para mí. Además, tus hijos ya se movieron a otra. Ya se movieron, ya estoy en una casa muy grande, en un departamento muy grande, tengo que moverme a un lugar de tercera edad, de una zona, a lo mejor ya ni siquiera vivo en Querétaro, a lo mejor me muevo a un lugar un poco más amigable para mi edad, etcétera. Entonces, esa movilidad social la hemos olvidado. Necesitamos empezar a volver a crear la movilidad social para que la gente no se quede estancada 50 años en la misma propiedad. Eso lo vuelven a entender muy bien los japoneses. ¿Por qué? Porque le dicen, oye, tu paso por un departamento, una casa, es temporal. Te vas a seguir moviendo conforme lo necesitas, ¿no? Muy bien, Nacho. Fíjate que sí. Para mí, una de las cosas más interesantes es que la población entienda que esto es un fenómeno que no se va a poder evitar. Exacto. Lo que podemos hacer es que se controle de una mejor manera y que haya la menor afectación posible y que se pueda acomodar de diferentes formas. A rato en la mesa de discusión voy a estar con los urbanistas, donde nos van a explicar un poquito mejor este tema a la hora de las legislaciones y de cómo construirlo. Quiero decirte otra cosa que también anoté aquí de algo que vi sobre ti. En julio del 26, una nota del periódico El Financiero dice: la startup especializada en digitalización de operaciones inmobiliarias WeTrust, que todos conocemos y usamos, concretó la adquisición de Fido, una empresa que tú fundaste como el primer escrow digital de México, lo que acabamos de platicar. Cuéntame, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué la tecnología y todo esto que estamos haciendo es relevante? Y una empresa como esta además te pone en el mundo del PropTech, que genera algo padre y que además llegan y te compran. Así es. Mira, yo siempre he pensado que el futuro inmobiliario depende en digitalizar todos los procesos. El notario se va a volver un software. El día que cambiemos el chip y que el gobierno entienda que puede digitalizar la operación notarial a través de software, que puede ser blockchain o que puede ser literalmente un consentimiento digital del gobierno a través de una operación inmobiliaria, es decir, no necesitas la fe de una persona que visualice físicamente, sino que todo esto va a ser verificado digitalmente. En ese momento vas a hacer mucho más accesible las tasas notariales, vas a hacerlo más rápido y vas a evitar todos los fraudes que hay alrededor de las personas. Los notarios, al final del día, son personas y son perfectamente corruptibles, extorsionables y tienen un grado, digamos, humano de error. Cuando tú digitalizas todo eso y vuelves a un notario digital, o sea, un software,
te evitas todos los problemas. ¿Qué significa? Que los notarios ahora van a empezar a cumplir una función de vigilancia, de curaduría, de asesoría, en lugar de dar la fe notarial. Y mucho de eso es lo que empezamos a hablar con compañías de ese tamaño. Eso fue lo que yo vislumbro. Y otra de las ventajas, hablando de cómo se transforma digitalmente en industrias inmobiliarias, es ¿por qué crees que más gente usa Airbnb para rentar sus propiedades? Porque Airbnb te asegura el pago y porque siempre hay un seguro. Si algo te daña, te pagan todo eso. Entonces la gente está resolviendo sus problemas de renta tradicional con una aplicación. Y si el gobierno fuera inteligente, diría, oye, vamos a crear una aplicación para hacer un buró en donde si fuiste un mal arrendatario, estás boletinado y no te van a poder rentar. ¿Qué es lo que hace Airbnb? Tienes calificaciones. Vamos a crear un escrow de rentas validado por el gobierno para que esos depósitos se apliquen si causaste daños. Y que haya un rastro incluso penal si hiciste un daño en propiedad privada. Todos esos temas se pueden resolver con software. El gobierno no necesita más gente, necesita más científicos. Más tecnología, más ingenieros. Nacho, cuéntanos qué sigue en tu programa, qué es lo que más vas a hacer, qué sigue, y cuéntanos también tus redes sociales donde la gente te puede ubicar para que sepan, estén al pendiente de qué andas haciendo. Claro que sí. Pues me pueden encontrar en mi sitio web, nachoflores.com.mx, y en mis redes sociales, @soy Nacho Flores, así me pueden encontrar en todas las redes. Y lo que viene es un reto. Fíjate que en diciembre vamos a tener un reto, se llama el reto de las rentas. Y lo que les voy a compartir es que cualquier persona de Hispanoamérica, sobre todo de Hispanoamérica o de Estados Unidos, que tenga el interés de subirse a Airbnb, va a haber un reto en el cual durante 4 días les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que preparar, qué negocio van a hacer con sus propiedades a través de Airbnb y cómo ponerlo en esos 4 días en Airbnb. Y voy a regalar un premio para $1,000 para que el ganador del reto se lleve hospedaje de $1,000 patrocinado por mí a través de Airbnb. Eso es lo que vamos a hacer. Así es que búsquenme nachoflores.com.mx o en mis redes sociales. LinkedIn, TikTok, Instagram, estás en todos lados. Soy Nacho Flores. Muy bien, Nacho, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias por compartirnos todo esto. Vamos a continuar. Recuerden que esta entrevista completa estará en YouTube probablemente al día siguiente de que estén viendo este programa. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Continuamos ahorita después del corte con la mesa de discusión. Se va a poner bueno con los urbanistas. Muy bien. Nos vemos ahorita. Recuerda, el hogar que sueñas está a un crédito de distancia. Adri Hipotecas, expertos en créditos hipotecarios. Atención, desarrolladores, inmobiliarias y proveedores del sector inmobiliario. Esto es para ustedes. Del 21 al 23 de noviembre del 2025 podrás disfrutar de la 5ª edición de Expo Inmobiliaria, Vivienda y Comercial en el Centro de Congresos de Querétaro, donde podrás concretar negocios, crear alianzas de trascendencia y actualizarte en temas relevantes del sector a través de diferentes conferencias y talleres con expertos. Llámenos al 442-691-9604, escanea el código QR o visítanos en www.expoinmobiliariayvivienda.com y aparta ya tu stand, no te quedes fuera. Quinta edición Expo Inmobiliaria, Vivienda y Comercial, del 21 al 23 de noviembre 2025, en el Centro de Congresos de Querétaro. Estamos ya en la mesa de discusión aquí en Bitácora Inmobiliaria. Para mí va a ser muy interesante esta plática porque conozco muy bien a las personas que nos están acompañando. Se va a poner interesante, va a estar picosito, va a estar bueno, porque aquí todos los que están aquí ahorita conmigo no tienen pelos en la lengua, van a decir las cosas como son y el tema es muy interesante. Sin embargo, los voy a tener que presentar primero y explicarles un poquito sobre su currículum para que se sepa por qué están aquí conmigo hablando del tema. La arquitecta Ana Perdiz, arquitecta y psicóloga con especialidad en urbanismo, reconocida como la primera mujer certificadora de arquitectura para sanar en 3 continentes. Es CEO de Grupo Perdiz Ingeniería y de Healing Architecture, marca registrada que lidera bajo el concepto de arquitectura para sanar. Su trayectoria combina más de 12 desarrollos residenciales anuales y al menos 3 macroproyectos en hotelería e industria cada año, todos con un enfoque en neuroarquitectura, psicología
geobiología y psicología ambiental. Ganadora de concursos nacionales e internacionales, Ana se ha posicionado como una visionaria en integrar salud mental y diseño arquitectónico. Además es conferencista, vocal en Ami Bajío y mi amiga. Gracias, Ana, por estar aquí otra vez. Gracias, Jorge, por la invitación. Muy bien. Luego está aquí adelante conmigo también un muy buen amigo, el arquitecto Diego Misael González Alcántar. No conocía tu nombre completo, fíjate. Mejor conocido como el Arqui Diego. Además de ser mi amigo inversionista de algunos de mis proyectos, me falta ahora yo invertir en los tuyos, en eso estamos. Es desarrollador enfocado en proyectos de inversión de alto impacto en Querétaro. Egresado del TEC de Monterrey, cuenta con una maestría en administración de empresas constructoras por la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ha desarrollado más de 50,000 metros cuadrados en los últimos años, consolidándose como un referente en proyectos rentables aquí en la ciudad. Además de su exitosa faceta como desarrollador, el Arqui Diego es un líder en la creación de contenido educativo, dirigiéndose a inversionistas que buscan construir su patrimonio. Su comunidad supera ya 1.5 millones de seguidores, ¿correcto? Sí. En diversas plataformas, y su compromiso con la educación se refleja en su Academia de Constructores, que ya cuenta con más de 1,000 alumnos. Arqui, bienvenido. Gracias, Jorge, un gusto estar por acá. Y al final, pero ahí les va, mi querido arquitecto Salvador Rivas. ¿Cómo estás, Arqui? Muy bien, gracias. Con más de 25 años de experiencia internacional. Es egresado de la Universidad Veracruzana, con maestría en diseño arquitectónico por la University College of London y certificado por the Royal Institute of British Architects, RIBA, ¿correcto? Correcto. Ha colaborado con firmas globales como Foster & Partners, HOK o HOK, HKS, que son grandes firmas de arquitectura, y desde 2017 dirige SARC, la primera firma que acredita RIBA en México y Latinoamérica, ¿correcto? Correcto. Su trabajo abarca desde proyectos residenciales, de usos mixtos, hasta planeación urbana a gran escala. Con 15 años de residencia en Londres y 10 en la Ciudad de México, Salvador es un referente en temas de desarrollo inmobiliario, regeneración urbana, y diseño con impacto social. Su enfoque combina visión estratégica, inclusión y bienestar en entornos urbanos complejos. O sea, hoy le toca el tema. Es un conferencista internacional, nos hemos visto en varios lados, amigo, y hoy me ayudarás a compartir tu visión sobre los desafíos de la gentrificación y cómo diseñar ciudades inclusivas, resilientes y con propósito social. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Bien, oigan, quiero empezar comentándoles algo que vi y agregué ahorita. Vi una entrevista de Gene Towell, ¿lo conocen? De Softec. Es uno de los investigadores y analistas más importantes que ha tenido México. Y lo anoté porque es una entrevista que hace con Enrique de la Madrid. Y Gene argumenta algo de manera tajante. Dice, en México no existe un problema de gentrificación por una razón principal. La gran mayoría de los mexicanos son dueños de su propia casa. Fíjense el dato. Aproximadamente el 80% de la vivienda en nuestro país, total, es propia. El 20% es rentada. O sea, eso cambia el paradigma como tal. Mi idea tenía otros números, ¿no? Yo tampoco tenía esos números. Sin embargo, si hacemos un zoom in, o sea, si nos vamos específicamente a determinadas zonas, entonces ahí la cosa cambia. El barrio, la colonia, cambian los datos. Correcto. Ese dato ya no se sostiene si hablamos específicamente de una de las calles de la Condesa, por ejemplo. Ahí la cosa cambia. ¿Qué opinas, Arqui? Sí, pues esto, empezando por la definición de gentrificación, ¿no? Hay muchas interpretaciones y entendimientos de qué es, y esto es un fenómeno que se ha venido presentando a lo largo de la historia de la humanidad, porque es la razón principal por la cual alguien o grupos de personas se ubican en un centro urbano con acceso a ciertos recursos. Es tan simple como eso. Tendemos a tener cada vez más etiquetas para muchas cosas, ¿no? Ciertamente, en Ciudad de México se ha venido dando un tema recientemente con la llegada de una mayor población internacional, que de hecho la pandemia vino a detonar, gran población, principalmente de Estados Unidos, pero también Asia y otras regiones del país. Entonces se empieza a notar, por así decirlo, más ese aspecto de si se está desplazando a la población original.
recordemos, y con este dato que mencionas, zonas como la Condesa y la Roma, a partir del sismo de 1985, la gente por decisión salió. Claro. Salió, y fue cuando se generó Santa Fe y la gente se vino a vivir posiblemente a Querétaro o a Puebla o a ciudades vecinas. Entonces, el que ahora se esté dando este tema de que están llegando extranjeros y están desplazando de nuestros hogares y casas, pues es algo que realmente habría que tomar pues desde esa perspectiva, ¿no? Que es un fenómeno natural, que se debe a condiciones socioeconómicas. Correcto. Y que realmente pues hay que ver desde qué perspectiva se puede abordar, ¿no? O sea, cuáles son los aspectos más bien positivos, porque si uno ahora camina por la Condesa en la Roma, uno no podría negar que ciertamente hay una bonanza económica, hay una mejora de los espacios urbanos y hay seguridad. Prosperidad. Y prosperidad, exactamente. Que tiene sus detalles, pero ahorita todavía no me voy a meter tanto a eso. ¿Cómo ves el dato? ¿Cómo lo puedes trasladar a algo en tu zona de influencia? ¿No? Sí. En la parte de... Yo creo que ese dato, o sea, que nos diste al principio, si hoy lo actualizáramos, sería muy diferente. Te voy a decir por qué. O sea, ese dato a mí me suena a que si consideramos, por ejemplo, el CINCE de INEGI, que es del 2020 y apenas se está actualizando este año, puede ser que sí ese 80% sea válido. Pero la realidad es que ahorita, en nuevas generaciones, están apostando por la renta y no por la compra. ¿Por qué? Por posibilidades. Entonces, si bien hablamos de una gentrificación ahorita, que no es invasiva, y justamente hay ejemplos en Querétaro muy específicos que han hecho una muy buena gentrificación y que han sabido hacer las cosas, porque el problema creo que de la palabra es que tuvo mucho satanismo en los últimos años por un tema internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Neil Smith, que fue uno de los primeros que atacó justamente la gentrificación como una falta de oportunidades para personas de bajos recursos, todo esto que se fue dando de manera internacional, entonces fue que esa palabra se fue haciendo algo malo. Pero la realidad es que la gentrificación bien planeada, con datos y haciendo un buen proyecto urbanista, puede ser no algo que afecte, sino que beneficie muchísimo a las entidades de la zona. Entonces, claro, yo pensaría más en poner a la mesa un tema de cómo hacemos una gentrificación integrativa, equivalente, que integre a todas las partes, que genere beneficios económicos, por ejemplo, de temas de oportunidades de trabajo, y con eso entonces haríamos un buen impacto urbanista. Y si hoy actualizamos este dato, por ejemplo, que nos dices, el 80% se me hace muy alto, tendríamos que pensar en nuevas generaciones que van a estar rentando, cómo no generar una gentrificación de bajo impacto o de impacto negativo para las zonas. Sí, correcto. Mira, es que depende mucho de, como lo que estabas diciendo, de cómo visualizas esa zona. Correcto. Porque en el momento que yo te digo Tlaxcala, cambia por completo la estructura. Sí. Entonces, Arqui, ¿cómo podríamos explicar de una manera muy simple, muy coloquial a estas personas que nos están viendo de qué estamos hablando cuando alguien dice gentrificación y dónde está ese verdadero impacto? Ahí lo de gentrificación, digo, un poquito saliéndome lo que me preguntas nada más para completar lo que decía Ana o reforzar, pues esta parte, ¿no? O sea, yo creo que el problema es la energía que le estamos dando a la palabra, ¿no? Porque el día de hoy esa palabra es negativa, ¿no? Tiene connotación negativa. Simplemente podremos tener decir que es blanco y pensamos que es bueno y negro que es malo, pero simplemente es la idea que le damos a la palabra, ¿no? Ya yéndonos hacia a lo que es lo sencillo, ¿no? Lo que está sucediendo es prácticamente, pues está llegando personas a lugares que ya están poblados, que están bonitos, que tienen ciertos atractivos, ¿no? Y ciertas personas ven ese mismo atractivo y dicen, oye, yo quiero llegar aquí. Lo único que pasa es que, bueno, yo estoy dispuesto probablemente a dar un poquito más de dinero que tú tienes, y empiezan a desplazar a las personas, ¿no? Ese desplazamiento puede ser también una oportunidad, ¿no? La gente dice, bueno, me están sacando de mi casa. Pues tal vez te están sacando, pero si la casa era tuya, o sea, pensando en este 80% de que sí son los dueños, oye, si yo soy dueño y hace varios años compré yo este departamento y ahora me estoy moviendo porque me van a pagar una renta incluso mayor a lo que yo estaba esperando, es una gran oportunidad, ¿no? Claro. El problema es cuando las personas lo ven al revés, ¿no? Yo creo que las personas cuando lo empiezan, o sea, hablando de esta idea de que el 80% son propietarios, ahí es cuando me hace un poquito más de ruido, porque si realmente fuera el 80% de propietarios, yo siento que las personas que se quejan o se molestan un poquito más son quienes están rentando. Correcto. Porque son quienes se van a desplazar muchísimo más sencillo porque la tierra o la propiedad no es tuya, ¿no? Entonces, ese 20%
sea más, sea menos, no sabemos bien el dato, digo bien este softtek, que seguramente trae mucho fundamento, pero esas Según personas... él es del 2024 el dato, entonces... Entonces, pues, calientito, ¿no? Entonces, todas estas personas, ese 20% de las personas, cuando se muevan, pues genera inconformidad, ¿no? Creo que lo que podría pasar es simplemente saber cómo regular, ¿no? Y cuáles son las herramientas que vamos a poner, porque no quiere decir que nada más, pues esta zona del centro donde estamos es la que tiene que estar bonita y segura, ¿no? Oye, si yo me muevo y somos más cantidad de personas, ¿qué me puedes brindar tú? O simplemente vas a salpicar un poquito, ¿no? Oye, si ya los polis, ¿no?, están cuidando muy bien esta zona porque ya están todos los recachones acá. Es más segura y entonces... Pues el perímetro de esa zona que a lo mejor no era tan interesante, ese perímetro le va a empezar a mojar, ¿no? O sea, y lo vemos simplemente en la zona fronteriza, ¿no? O sea, ¿por qué usualmente a las zonas fronterizas les va muy bien cuando estamos alineados al norte del país? Porque podremos ser primero, segundo, tercer mundo, lo que quieran decir, pero el vecino de arriba pues, es más fuerte que nosotros. Y nos salpica, ¿no? Y tú ves la franja usualmente que pasa con esas ciudades, o sea, por decir Tijuana, ¿no? O sea, pues es así que muy fuerte, y todo lo que tenemos también ahí alineado con Texas. Entonces creo que simplemente es como regular bien eso y quitar la idea de que es malo, ¿no? Pero es prácticamente que te desplacen de donde vives porque alguien más está probablemente dispuesto a dar más dinero por renta y te mueven a ti, ¿no? Correcto. Incluso la palabra de manera estructural sí es negativa, o sea, sí es gentry, que tiene que ver con que la burguesía londinense regresó, después de haberse ido de las zonas céntricas de trabajo, regresó a comprar todas esas zonas para desarrollarlas porque querían vivir cerca de donde estaban pues, los reyes y todo eso, y empezó y tenía esa connotación de pues es que están llegando a desplazarnos, ¿no? Pues sí, pero yo soy dueño de la fábrica, simplemente estoy cambiando la densidad de la fábrica para hacer vivienda. Entonces sí tiene esa connotación. Sin embargo, creo que estamos hablando de progreso y cómo evitamos que ese progreso no desplace tanto, porque va a desplazar, o sea, ese es un tema de fenómeno social. Quiero comentarles que antes de que tengamos el programa, yo le digo a la gente que van a estar aquí con nosotros y entonces me mandan algunas preguntas específicas para cada uno de ustedes. Entonces voy a empezar con esas preguntas. La primera pregunta es directamente para ti, Ana. Ahí te va. Ana, desde tu perspectiva de arquitectura para sanar y la neuroarquitectura, más allá del desplazamiento físico y el alza de precios, ¿cuáles son los impactos psicológicos y emocionales menos visibles que la gentrificación provoca en los residentes originales de un barrio? ¿Cómo afecta a su sentido de pertenencia e identidad cuando el entorno que conocían se transforma radicalmente? Me encanta la pregunta porque justo iba a poner a la mesa que la gentrificación la vemos desde un punto normalmente socioeconómico, pero también tiene muchas variables y normalmente de psicología social. Okay. Y por ejemplo, para que sea muy fácil entenderlo, vamos a dar un caso real de una gentrificación que a mi punto de vista lo han hecho muy bien, y es el barrio Hércules, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? El barrio Hércules lleva muchísimos años, siglo XIX empezó, tiene una cultura, o sea, si tú vas, 2 de mis chicos son de ahí, entonces ellos me cuentan mucho de todas las tradiciones tan arraigadas que tienen, ¿no? Y el gallito, y el ir a la capilla, y los equipos de fútbol, tal. Entonces, cuando empieza a ver toda esta parte de inversión turística del hotel, de la cervecería, etcétera, hay 2 formas en las que un inversionista puede causar un tema de urbanización, o la parte negativa, y que vas a ver vandalismo, es decir, todas las paredes rayadas, robos, o sea, invasión a los inmuebles. Con esa forma te puedes dar cuenta si la gente está aceptando o no está aceptando. ¿Qué fue haciendo toda la parte de inversión en Hércules? Fue integrando a toda la parte de los barrios altos. Es decir, yo no vengo a imponerte, yo vengo a invitarte y a ser parte de tu crecimiento. Entonces, la primera estrategia que hicieron fue contratar gente de la zona. Toda la gente que trabaja en Hércules, la mayoría es gente. Entonces, genero empleo. Psicológicamente, ¿qué pasa? Es, oye, yo aquí tengo que ir hasta allá a trabajar y aquí ya están poniendo al lado de mi casa una parte del trabajo. Entonces ya estoy facilitando la parte del habitador. Una segunda parte que pasa. Cuando llega esta parte de la gentrificación, cambia muchísima la arquitectura o la urbanización de la zona. Entonces, de manera interna o de manera subconsciente, lo que genera es como un rechazo de, oye, yo tenía esto aquí, yo ya tenía mis tradiciones, yo estaba acostumbrado a esto y tú me lo estás modificando. Y esa forma de no hacerlo, que también lo hicieron muy bien en Hércules, fue
ok, ¿cuáles son las tradiciones más importantes? Los equipos de fútbol son muy importantes en esa zona. Hércules, vamos a dar patrocinios de cervezas, patrocinios de comida en esas partes de las tradiciones. Entonces, son una forma de ir haciendo inversión, de ir entrando y no modificando y no impactando. Hay otros muchos ejemplos que... O impactando positivamente. Correcto, o sea, impactando de manera asertiva, equitativa, que es lo que se busca. Entonces, cuando buscamos esa gentrificación equitativa, que hay un autor que se llama Peter Marcus, que habla justamente de esa gentrificación y de cómo la gente va abrazando, y si tú vas, ellos están muy orgullosos de o sea, de todo lo que pasó. Claro. Y entonces, miren, y ya tenemos, o sea, escuchas, vas a la zona y esa parte, o sea, esa parte de pertenencia, de la parte psicológica que tú escuchas, es que ya tenemos un hotel, ya tenemos, entonces la gente va abrazando completamente. Entonces estás haciendo que gente de afuera entre a Hércules, conozca la tradición de Hércules. Ahorita, por ejemplo, en una de sus tradiciones, que es el gallito, hay mucha gente que ahora va a decir, es que vamos a ver cómo es el gallito. Entonces ya se volvió un tema turístico. Entonces vas integrando varios elementos que hacen que las personas no se sientan desplazadas, no solamente físicamente, sino un tema emocional, ¿no? De no me desplaces de mi territorio, pero tampoco de mis tradiciones y de mi forma de vivir día a día. Muy bien, muy bien. ¿Crees que algo así es como Coyoacán? ¿Algo así pasó allá? Pues digo, en Coyoacán ha sido un proceso... Porque es una cultura muy específica en Coyoacán. Es muy específico, digo, es una ciudad dentro de la ciudad, un barrio dentro de la ciudad, como sucede en una gran ciudad como lo es la de México, donde definitivamente pues ya la ciudad ha rebasado o ha absorbido, se podría decir, pero sí se mantienen estos lugares con una identidad muy propia. Yo lo que iba a comentar es pues la experiencia viviendo en Londres, que como bien dices, ahí se origina mucho de estos temas, porque de nuevo recordemos que es un factor, una situación socioeconómica, es literalmente oferta y demanda, ¿no? O sea, está esta posibilidad, quién puede pagar por eso y hasta cuánto estás dispuesto a pagar. Muchos habremos escuchado del barrio de Notting Hill, el famoso barrio de Notting Hill, ¿no? Que como bien dices era una zona residencial, pues digamos de la clase alta en su momento, se fue deteriorando, la gente se empezó a salir de ahí, llegan muchos migrantes de las comunidades del Imperio Británico en su momento, o de las ex colonias, y empieza a haber todo un movimiento de artistas, que es lo que muchas veces sucede. Pero es curioso porque... Volvemos al tema de la perspectiva, cómo en ocasiones la gentrificación o se da por la oferta y demanda o por decisión propia, como decíamos, la Condesa de la Roma, no vayamos lejos, los centros históricos de nuestras ciudades latinoamericanas, todos se vaciaron, ahora es que se está retomando y se están recuperando y mucha gente dice, es que ahora yo quiero o puedo vivir en el centro. Pero no olvidemos cómo en algún momento, pues esa fue más bien una decisión de decir, vamos a salir, se crean nuevas zonas, nuevas oportunidades, y Londres tiene varios ejemplos, es la zona de Notting Hill, la zona de Shoreditch, que también eran toda la zona de muelles, que pues, ya no eran útiles, llega gente del sureste de Asia, lo hacen muy propio y ahora es una de las zonas en mayor demanda, ¿no? Por arte, por cultura y por la propia economía. Entonces, como esos hay muchos casos en ciudades europeas y en Latinoamérica el caso de Medellín ha sido sumamente reconocido porque Medellín ha tenido toda esa visión de poder integrar lo que es los barrios altos dentro de un entorno natural complejo, invertir en infraestructura de transporte y como bien dice Ana, eso es lo que finalmente te va generando ese sentido de pertenencia que es al que queremos llegar, ¿no? Como comunidad y como ciudad. Que además es un plan en conjunto, no lo puede hacer el gobierno solo, no lo puede hacer la iniciativa solo, ahí es y donde la sociedad tiene que involucrarse. Es correcto. Arqui, pero también sucede en lugares de polo de desarrollo, o sea, de que no había nada y que se planea, como es el caso de Cibatá, que en mi opinión es un gran ejemplo en Latinoamérica, de un lugar que se desarrolló de determinada forma en donde hoy todo ha sido exitoso y si ha habido detalles se han resuelto. ¿Cómo lo ves tú que desarrollas varias cosas ahí? Pues que es una locura, ¿no? Digo, al final de cuentas yo desarrollo y vivo ahí y no me muevo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una pequeña aldea, ¿no? Al final de cuentas, digo, platicaba con Salvador antes de entrar, ¿no? O sea, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que es prácticamente algo que se escucha muy romántico, ¿no? De, oye, salgo, camino, tengo un jardín, puedo caminar, puedo pasear,
comida, escuelas, o sea, todo lo tienes junto y Cibatá te lo ofrece. O sea, mágicamente, y como se dice cuando se empezó a vender, ¿no? Es una ciudad planeada, ¿no? O algo así. Recuerdo que era la ciudad planeada, la correcto. ciudad planeada, ¿no? Y tal cual se logró o se está logrando, ¿no? Porque al final de cuentas no se ha detonado todo. Lo único malo que probablemente podría tener cuando se empezó a gestar es de que si esa misma energía se lo hubieran puesto algo todavía más cerca a la ciudad, hubiera sido excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas también es un negocio inmobiliario, o sea, tenemos que ver que para que hubiera esa oportunidad de detonar esa ciudad, se tuvieron que alejar un poquito del centro, o sea, porque yo recuerdo cuando salió la gente decía, oye, es que necesito visa para ir a Cibatá, ¿no? De lo lejos que estaba, el día de hoy prácticamente. Yo era uno de esos, ya se me hacía muy lejos. Ya está muy cerca, o sea, ya prácticamente, o sea, no lo Todo sientes está lejos, conurbado, sí. pero si esa misma energía o ese mismo proyecto lo hubieran puesto más cerca, hubiera sido más sano. ¿Por qué? Porque no tendríamos que haber llevado pues todos estos recursos tan lejos, o esos recursos están de nuevo como aldea, están delimitados y están sesgados allá en el cerro, ¿no? Si eso hubiera estado pegado a una zona diferente, y casi siempre pasa, a un lado los ricos y a un lado los pobres, que es horrible, ¿no? Pero pues de todas maneras, de nuevo regreso eso, o sea, cuando están unidos empieza a salpicar. Si toda esa bonanza de Cibatá, que está muy bonita, la verdad, o sea, ha detonado, ha crecido, o sea, yo estoy muy feliz ahí de desarrollar y de vivir, pero si eso hubiera estado más cerca, hubiera ayudado. Que está la pradera ahí al lado, ¿no? Está la pradera y la pradera sin duda alguna. También ha mejorado. Claro, por el refugio y demás, o sea, se ha beneficiado, ¿no? Entonces, pero de nuevo, como que son manchas, ¿no? En la ciudad, y si estuviera un poquito más pegado sería mejor, pero de nuevo, el costo de la tierra no es el mismo, también tenemos que hacer negocio, entonces ahí es donde empieza la cosa. Y no solo es un tema de negocio, es de oferta y demanda, o sea, tienes que tener posibilidades de toma de decisión. Y de infraestructura. Porque cuando te limitas, o sea, ha habido muchos ejemplos, acuérdate con el gobierno anterior, bueno, más bien cuando era se me viene a la cabeza regente López Obrador en el Distrito Federal, imagínate nada más. Sí. Y dijo, no, a partir de ahora tienen que regresar todos aquí y no hay permisos para construir fuera de esta zona. Pues, ¿qué pasó con esa zona? Con una buena intención, pues se encareció muchísimo, pues es el único lugar en donde podemos desarrollar. ¿Qué pasa? Pues todos los terrenos se van para arriba. Entonces, yo creo que el que no te metas con la oferta y la demanda y más bien trates de desarrollar recuperando las zonas de los abuelos, ¿no? En las ciudades, de los abuelos, de los bisabuelos, recuperándolas, pero dejando que se vayan creando los polos de desarrollo, porque si no, no pueden competir y entonces claro que se encarece muchísimo. La siguiente pregunta es para ti, Arquidiego. Ahí te va. Dice, tú estás en la primera línea del desarrollo inmobiliario, creando proyectos de inversiones rentables. Tu argumento, se argumenta que la gentrificación es una consecuencia casi inevitable del éxito y la mejora de una zona. Desde tu experiencia, ¿es posible crear proyectos de alto impacto que sean financieramente exitosos sin ser un motor de desplazamiento? Sí, o sea, pues tiene que ser, o sea, y simplemente no solamente va a ser lo económico, ¿no? Digo, que es muy importante, pero la salud mental de todas las personas, ¿no? Hace rato, otra vez, digo, platicando con Salvador, decía, oye, tú estás en Ciudad de México, ¿no? O sea, es complejo, es caótico, ¿no has pensado en irte a vivir a otro lado? Se quedó pensando un poquito, ¿no? Pero me dijo algo bien interesante, me dijo, mira, Ciudad de México sí es caótico, pero yo vivo en una zona en la cual tengo todo cerca, ¿no? Entonces, probablemente pueda ser un poco más altos los precios, probablemente no tanto, pero en esa parte está muy cómodo él. Entonces, ¿qué tanto cuesta nuestra salud mental? ¿No? Digo, y aquí Ana es la experta, ¿no? O sea, yo probablemente puedo decir como, yo antes, mi oficina la tenía en 5 de febrero. 5 de febrero, o sea, fueron 2 años caóticos de tráfico horrible. ¿Qué fue lo que dije? Oye, aunque esté más caro moverme yo de oficina y demás, prefiero pagar este extra de prácticamente un 2X, porque yo ya no puedo con eso, ¿no? Entonces, a veces ese es el tema, ¿no? O sea, no es que tan caro, es pues cuánto vas a pagar por tu bienestar, por tu tranquilidad, y que también esto te permita, ¿no? No solamente es, oye, estoy dispuesto a pagar mucho para estar mentalmente sano, pues también tengo que generar la lana, ¿no? Pero si tú mismo empiezas a invertir en esa zona, o sea, no solamente es para vivir, tú puedes invertir y rentarle a alguien, tú puedes invertir y generar incluso un negocio local, con plazas comerciales, locales comerciales, o sea, eso mismo, si tú juntas todo eso, va a ser un ambiente donde si todos estamos bien, ¿qué va a pasar? Va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer.
Entonces yo creo que sí, o sea, la oportunidad de que las personas puedan estar felices en un lugar va a ser que, yo vivo feliz en Cibatá, vente a vivir acá, es más, Salvador, vente a vivir a Cibatá, ¿no? Claro. Entonces, porque la gente va a decir eso y cuando tú llegas con esta, ahora sí que con esta vivencia, pues invitas a la gente a que se venga, ¿no? Y eso prácticamente es el éxito, o sea, si todos están felices, va a generar un éxito ahí, ¿no? Muy bien. Oigan, el problema real, esta es una opinión personal, pero me interesa su opinión. El problema real para mí que genera este debate politizado tal vez de gentrificación es la falta de vivienda. O sea, el problema real es que no hay suficiente vivienda. O sea, al no haber suficiente vivienda, pues pasa eso que estás diciendo, en donde tú tuviste la posibilidad de irte a un mejor lugar y pagarlo, pero hay gente que probablemente no lo puede pagar. Entonces tiene que ir buscar un lugar en donde sí lo pueda pagar y resulta que eso es, en este caso, pues tal vez San Juan del Río o Pedro Escobedo. Y su trabajo, si está en Cibatá, pues va a tener que vivir 1 hora y media. O en la Ciudad de México, los que se tuvieron que ir a las afueras, ¿no? Naucalpan, Tutitlán, Cuautitlán. ¿Por qué? Porque no había manera de pagarlo. Pero es un problema de vivienda. O sea, no se hace la cantidad de vivienda suficiente y no están las políticas hechas para que se pueda desarrollar de esa manera. O sea, el déficit de vivienda es abismal. No hay manera de que, ni entre todos juntos, Infonavit ahorita haciendo lo que está diciendo, lo lograríamos en los próximos 50 años, no lo vamos a cumplir. Correcto. Entonces hay un gran problema de vivienda y eso genera este conflicto. ¿Cómo ves? Yo difiero un poco, porque creo que el principal problema que tenemos es que se piensa primero en la vivienda antes de la infraestructura. Y ese es un enorme problema. ¿Por qué? Porque justamente como decían, oye, ¿por qué me tengo que ir hasta Cibatá, que está lejísimos? Si pensamos realmente en invertir en urbanización, o sea, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Infonavit, pero ¿qué está haciendo Infonavit o qué están haciendo las urbanizaciones o justamente la política para empezar a invertir en transportes, en infraestructura, para facilitarles a esas personas que van a tener que estar en un lugar, justo el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento económico. Entonces, el tema de justamente instalaciones, ¿no? O sea, lo que decía el Arquide, debería de estar más cerquita de algunos centros. Yo difiero completamente porque en cuestión de alejarte, por ejemplo, y empezar a hacer todo un estudio urbanístico de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, puedes hacer aquí un microsistema que funcione por sí solo en vez de estarte saturando otros sistemas. Entonces creo que lo primero que tenemos que pensar es en planeación. Creo que todo es planeación. Vamos a hacer esta vivienda, ¿okay? ¿Cómo vamos a planear toda la infraestructura para llegar a esta vivienda? Y ahora sí, vamos a darle la vivienda con todo, ¿no? Estoy de acuerdo en tu punto de falta más vivienda. Claro que falta más vivienda, pero sí me gustaría poner a la mesa. En todos los rubros, no estoy hablando solo de interés social. En todos los rubros. Pero falta más infraestructura. O sea, creo que no es una cosa que tenga que estar peleada de cuál hacemos primero. O sea, ambas tienen que ir de la mano para que realmente esa gentrificación sea un círculo virtuoso, donde funcione perfecto, que si yo estoy en un lugar, bueno, ya esté equipado, ya tengo zonas para trabajar, ya tengo transporte, ya puedo ver a mi familia más tiempo, en lugar de ir teniendo que habitar aquí y trasladarme para trabajar en otro lado y trasladarme para comprar en otro lado, ¿no? Correcto. Mira, yo tengo un ejemplo claro de Colón. Tiene una de las zonas industriales más importantes del estado, ¿no? Muchísimas zonas industriales, pero no hay vivienda y no la podemos hacer. Me aportan los terrenos así a extraordinario precio y no puedo. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura, no hay calles listas, no hay drenaje, no hay nada. Entonces, no hay manera de poder llevar esa infraestructura. Y el gobierno dice, bueno, pues ponla tú. Haces tu proforma y dices, espérame, no pues es ya no me rentable sale, en absoluto. Claro, no sale. Claro. Y por otro lado, hay lugares que tienen toda la estructura para hacerlos, que pudiera ser aquí Caleza, pero necesitamos que los colonos decidan que está bien que agarremos sus 2 o 3 casas para hacer ahí un edificio, porque da todo, el drenaje está perfecto, la calle está muy bien ubicado, tiene seguridad, tiene muchas condiciones muy buenas, pero la sociedad allá adentro no lo quiere desarrollar. Entonces es un conflicto constante y eso, olvídense de meternos en el tema de movilidad, que es otro show. Totalmente. Aquí estamos hablando exclusivamente de que la gente tenga la capacidad de tener vivienda
y que tenga una vivienda digna, desarrollada y que se pueda lograr, ¿no? Y que podamos llegar. Porque son como cebollas, ¿no? O sea, la ciudad central, en donde ahí todo cerca de un río, de un lago, históricamente, y de ahí se va desarrollando. Entonces, pues yo no quiero vivir en la casa de mi papá, me voy a otro, luego me voy a otro, y luego me voy a otro. Y luego, ¿qué pasó? La del centro, pues queda abandonada. Así es. El centro histórico estuvo abandonado. Sí. Y yo creo que ahí precisamente es el tema. Como bien decía Ana, es un aspecto de planeación. En algún momento perdimos el rumbo por replicar el modelo del sueño americano. Eso es lo que realmente está pasando en nuestras ciudades a nivel global, porque la falta de vivienda es en todo el mundo. Todas las economías a cualquier nivel tienen esa situación. Y fue por el abandono de los centros históricos. De nuevo, decisiones propias por irnos a vivir a una casa con jardín, con vialidades, con todo. Fantástico. Pero es lo que ahora está sucediendo, de nuevo. En varias ciudades latinoamericanas, Tegucigalpa, San Salvador, de hecho ya hay impuestos o empieza a haber esta carga impositiva si tú tienes propiedades que no están siendo utilizadas. Porque ¿por qué sacar el desarrollo cuando lo puedes reactivar de nuevo? Y nada más por experiencia propia y no por decir, bueno, pues es que en Europa funcionan las cosas diferente, pero sí, o sea, hay gente que sigue viviendo en la casa de toda la vida, con toda la tecnología, con todas las... Y el tema de movilidad e infraestructura está resuelto, porque no se dio este fenómeno de los suburbios, que ahora es lo que tanto nos está costando en Latinoamérica integrar. Poderlo mezclar. Fíjate que la pregunta que hizo el auditorio va por ahí. Dice, Salvador, tu trayectoria internacional en ciudades como Londres te ha dado una visión macro sobre la evolución urbana. Comparando esos contextos con el de México y Latinoamérica, aquí está la diferencia. ¿Qué herramientas de planeación urbana y políticas públicas han demostrado ser más efectivas para gestionar el crecimiento de una ciudad? ¿Qué lecciones podemos aprender de otras metrópolis para que ciudades en plena expansión como Querétaro puedan fomentar un crecimiento más inclusivo y resiliente desde la regulación y el diseño urbano? Tómala, a ver, cuéntanos. Muy buena pregunta, definitivamente, y sí, también es algo que de hecho pensaba ya compartir, porque justamente, digo, una vez más, en ocasiones decimos, bueno, políticas de otros lugares, pues vienen tiempo atrás, vienen evolucionando por sus propias razones. Digo, Europa, ¿por qué es Europa? Porque es pues, una cultura de 2000 años en promedio, vamos a decir, y a veces más, y también el tema de la posguerra. O sea, la posguerra fue un fenómeno verdaderamente crucial para el tema de desarrollo urbano y de legislación en Europa. De nuevo, en el caso que más familiarizado estoy, Londres o París o varias de las ciudades europeas que fueron seriamente dañadas a partir de los bombardeos. Entonces empiezan a generar estos lotes disponibles en las ciudades, ¿no? ¿Cómo se hace esa regeneración y planteamiento? Y lo que las autoridades hicieron en el caso particular de Londres, en los 60s, desarrollaron estos proyectos residenciales, los cuales tenían que tener ya un componente de vivienda asequible, ¿no? Para aquellos servidores públicos, principalmente, que no tenían acceso a los altos precios. Estamos hablando de hace ya muchos años, que ahora ni se diga, ha sido mucho más cuestionado o problemática esa situación. Entonces fue empezar a insertar, de hecho hay políticas donde para el desarrollo inmobiliario tú tienes que aportar hasta el 25% de tus unidades residenciales para vivienda asequible. Tómala, ¿no? Entonces, eso es algo, ahora ha ido variando, estaba yo revisando los últimos datos, ya está en 20%, 18%, porque sí ha habido una contracción económica y demás, pero creo que el principio existe. Y hay, por ejemplo, en Reino Unido, se llama la sección 160. La sección 160 es básicamente el trade-off que tú haces, donde dices, bueno, te doy el permiso, te incremento la densidad y con eso apórtame más vivienda, apórtame escuelas, vamos a hacer mejoras en los espacios públicos. Entonces sí hay esa, digamos, política en lugar, o in place, o sea, establecida, y esos mecanismos que pudieran apoyar. Y de nuevo decimos, oye, pues ¿cómo vamos a hacer eso? El 25% de vivienda asequible, como bien decías, pues si los números ya de por sí no dan.
Pero como en todo, esto es gradual, o sea, sí requiere una participación muy integral de las autoridades, de la inversión privada y de la población, ¿no? Porque ciertamente lo que desafortunadamente en muchas ocasiones nos pasa es, pues cada quien anda tirado por su lado, ¿no? Entonces las políticas públicas se vuelven muy orientadas hacia la población. La inversión privada es un poco pues en el corto plazo con un retorno de inversión que tiene que salir el negocio definitivamente, pero y también la gente, ¿no? O sea, decir, oye, pues esto no me vienen a cambiar la vida, sino que viene a aportar de una manera positiva. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que hemos visto y ya nada más para completar, tiene sus aprendizajes, ¿no? O sea, como en todo. También hubo casos en Londres donde se crearon estos centros de vivienda asequible, más bien diríamos de interés social, en medio de zonas de muy alta plusvalía. ¿Qué sucedió? Se convirtieron en guetos, ¿no? O sea, en vecindades dentro de la propia ciudad, pues también con temas de inseguridad, aspectos psicológicos. Entonces, prueba y error, pero más bien pues aprendamos de los que ya lo llevaron a cabo. Y sí es algo que siempre comparto en todos los foros en los que participo. No se trata de decir, vamos a traernos el modelo de allá, ¿no? Más bien, estudiemos, analicemos, valoramos y ya con base en eso, ¿cómo lo podemos adaptar? Porque una cosa también que querría mencionar, no se trata de reinventar la rueda. Nuestras ciudades latinoamericanas, que son mucho más europeas que americanas, ya funcionaban bien. Los centros históricos convivíamos generaciones, comercio, movilidad. Entonces, en algún momento realmente más bien cambiamos de rumbo y fuimos por otros modelos. Digo, encantado de visitar Cibatá, de hecho no lo conozco. Pero sí, ¿cómo? Pero sí, ahí es donde tenemos que ver cómo se concilia esos aspectos socioeconómicos con modernidad, con sostenibilidad y con aspectos también de salud y bienestar, ¿no? Yo creo que tenemos que ayudar a que comuniquemos esta percepción de valor de cosas que tenemos muy atractivas todavía, para que se mantengan y se desarrollen de mejor manera. Por ejemplo, Querétaro tiene polos de desarrollo, cosa que, por ejemplo, Puebla, si no vas a Angelópolis, ¿qué otra cosa conoces de Puebla? Sí. O sea, todo está ahí. Todo está consolidado. Y por eso no hay, aunque hay 5 millones de habitantes allá, no hay el tráfico que tiene Querétaro. Porque Querétaro, si vives en Juriquilla, trabajas en Juriquilla y estás en Juriquilla, no tienes problema. O si vives en Cibatá, trabajas en Cibatá y tienes tu escuela en Cibatá, no tienes problema. Pero si por cualquier razón tienes que ir a Centro Sur, de Centro Sur Juriquilla, de Juriquilla te tienes que mover al Marqués y luego ir a Pueblito para alguna cosa, ya valió, que es lo que pasa con la Ciudad de México. Pero eso no es malo, tiene un problema de movilidad que se tiene que resolver, pero para la población es extraordinaria porque tienes opciones de vivienda de todo tipo. Hay casas súper bonitas que la gente a veces no conoce, que están en Corregidora y que todo el mundo quiere ir a comprar de Cibatá y pueden conseguir una casa del doble de tamaño, más o menos en el mismo precio, con otras características. Entonces, para mí eso se me hace extremadamente valioso desde la perspectiva de desarrollo y de la oferta de vivienda que podemos dar, que no esté completamente limitada a una sola zona. Y eso Querétaro lo tiene y además todavía tenemos mucho espacio para seguir desarrollando. ¿Cómo ves, Arqui? ¿Cómo podemos comunicar que se trata de progreso y se trata de que todos alcemos la voz y digamos las cosas con respecto a la vivienda y a lo que quieren, para que en base a eso se haga? Porque si no, solamente reaccionan. Sí, y por decir, aquí la gente, o sea, digo, como tú dices, ¿no? Sin pelos en la lengua y demás, o sea, la gente es como, bueno, no hay vivienda, ¿no? Y el gobierno dice, ok, no hay vivienda, ahora sí vamos a agarrar el Infonavit, vamos a meterle lana, y tú dices, nos vamos a tardar 50 años y lo quieren arreglar en 6 años. Y además, O sea, sin más capital, solo lo teníamos miedo de que nos pusieran una vacuna, ¿no? Para que nos curamos y todos ahorita nos, ¿qué nos va a pasar y demás? Imagínate si tú quieres solucionar un problema de 50 años en 5 años, va a ser un problema más grande, ¿no? Claro. Y cuando a lo mejor el problema lo tiene misma parte de la parte política, ¿no? O sea, estamos hablando de la densidad. Oye, si ya sabes que la gente quiere vivir en el centro, si ya sabes lo que decías, en estas zonas, en Calesa, bla, bla, hay lugares donde la gente podrá vivir bien con los servicios y demás, ¿por qué no les das más densidad? Ok, uno que otro colono se podrá que no me parece. Bueno, a ver, pues de nuevo, o sea, es
unos pocos por cuántos tantos, ¿no? Entonces, ni modo, señores, se va a regular. ¿Y en cuáles lotes? En este, donde ya se sabe que la persona que compró y esa casa ya no se está habitando, se puede vender, ¿no? O sea, porque cuadras completas con 3 personas. Exacto. Hay inversionistas que es como, oye, yo sí lo quiero vender, le puedo sacar más lana y nada más mis otros cuates de aquí de la colonia no me dejan, y con esto voy a tener que en lugar de que viva yo pueden venir 65 familias y vivir a toda madre. O sea, entonces yo creo que la bronca es eso, ¿no? Y el que permitan tener la densidad. Y la otra, el INAH, ¿no? Es un problema el INAH de que, oye, vamos a resguardar nuestros centros históricos, qué bueno, pero sé selectivo, o sea, no, o sea, realmente vuélvete un curador de espacios, porque tú vas al centro y sí, el centro es hermoso, pero empiezas a la periferia donde también no puedes hacer nada, hay casas cayéndose, hay fachadas que es que si vas a hacer algo, no tienes que mover los muros, o sea, que dices, oye, está mal, o sea, la verdad es de que está mal, o sea, te estás quejando de que no hay vivienda y donde puede quedar una vivienda a toda, no me permites crecer. Entonces creo que el problema viene desde mucho la parte política que les da miedo como generar estas cosas. Y si la gente del centro va a gritar de que, ay, es que viene la gente aquí, va a densificar, qué bueno, ¿no? O sea, digo, va a traer seguridad, va a traer problemas. Entonces yo creo que es un tema político y donde las personas deben de analizar de qué es el beneficio de todos. Y nosotros también como desarrolladores decir, oye, yo no tengo problemas, o sea, porque ustedes dicen, es que los números no dan. Claro, pero si ponemos tantita más densidad, aunque nos la cobren más y que nos digan, oye, mira, ese extra que vas a poner, tal cual se va a ir a que vamos a meter postes de luz en esta zona que se está detonando ya más, o sea, no aquí, sino allá. Pues un colector, otro transformador. De aquí para allá, y que en teoría se hace y están esas intenciones, pero a lo mejor puede decir el mismo desarrollador, ¿sabes qué? Yo voy a decidir dónde lo pongo. Dame 3 zonas y yo voy a decir dónde lo pongo, pero yo ahí voy a comprar otro terreno. Eso estaría muy padre. ¿Por qué? Porque yo estoy densificando aquí y voy a densificar donde tengo tierra. Y donde tengo tierra quiero que tenga plusvalía y desde ahorita le voy sumando yo. Pero nos quedamos cerrados, nada más queremos nosotros o solucionar problemas bien rápidos y creo que esa es una bronca bien grande. Oye, Arqui, ya para cerrar, tú que educas a mucha gente, pequeños constructores que están empezando y que hacen mucho flipping, por ejemplo, a mí se me hace como ese primer momento de remodelación de algo que estaba mal, abandonado, destruido y que estas personas que les enseñas, les explicas, lo transforman y transformas una y automáticamente se empiezan a transformar todas las demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí con estas personas que empiezan de cero, nunca habían hecho algo así y de repente empiezan a hacerlo y ahorita llevan 10, 15, 20 y empiezan a transformar esa colonia? Digo, pues, prácticamente alguna experiencia pues, padre, ¿no? Que se puede hacer esto y es lo mismo que decían la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? O sea, es como la teoría de las ventanas rotas, pues oye, ¿alguien ya rompió cristal aquí? Pues ya vamos a romper todo, ¿no? Sí. Pero oye, ya no tiran basura. Cuando alguien llega a Estados Unidos es como cinturón de seguridad, no tiro basura, voy cuidadito, ¿no? Sí, Entonces, como si tú logras hacer un ecosistema de ese tamaño, pues lo vas a tener bien. Y de nuevo, digo, no es publicidad para Cibatá, ¿no? Pero si tú estás en Cibatá y ves que todas las personas van en orden, que todos los camellones están limpios, que no hay popó de perritos porque todo el mundo lo está levantando, pues si todos hemos hecho un buen trabajo, yo quiero que mi casa siga así, ¿no? Entonces creo que si las personas empiezan a hacer ciudad, o yo mismo, ¿no? Con los desarrollos que hacemos, si es que las personas están contentas de la cercanía o aunque sea una misma zona, pero hoy esta parte lo vamos a hacer estudiantil, ¿por qué? Por A, B, C, D y F para que le quede a estudiantes. Si esta zona la vamos a hacer para parejas jóvenes, ¿por qué? Porque necesitan esto y quedan contentos porque vas personalizando las cosas y el conjunto de todo eso es que tu aldea esté feliz, ¿no? Correcto. Arqui, igual, para terminar, ¿qué consejo nos podrías dar a los desarrolladores que deberíamos de poner atención, que a veces normalmente no ponemos atención en esas cosas, que sí podrían ayudar a hacer un entorno psicológico mucho mejor para que pues, lo tengamos claro y nos fijemos en esas cosas que a veces lo vemos solamente como un costo? Sí, te voy a poner un claro ejemplo. Hicimos una intervención hace ya varios años en Amealco. Amealco, donde estaba la zona que íbamos a intervenir, era una zona de alta inseguridad porque había una hacienda principal que era de un narcotraficante. Entonces, cuando quitan a este narcotraficante, lo encierran, queda ese espacio abandonado y nos piden a nosotros hacer una intervención de una escuela. Entonces, lo primero es que lo que llegamos a hacer fue, y ahí va la respuesta, escucha activa, que es algo que ni la iniciativa privada ni la iniciativa pública hace.
y que se escucha muy fácil, pero nosotros ¿qué hacemos? Llegar a imponer siempre o a proponer, ¿no? Yo soy el experto, vengo a proponerte a ti qué se va a hacer. Y lo que nosotros hicimos en ese momento fue levantar información a la zona, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucha risa que me decían la güera. Y entonces... ¿Por qué o qué? La güera. Y entonces a la güera al principio había justamente como unas leyendas de que la güera había sacado carrozas de oro de estos lugares del narco. Entonces la gente cuando me acercaba a hablar con ellos les daba curiosidad saber quién era la güera. ¿Qué había salido? Entonces esa parte me ayudó mucho a que se abrieran y a decirles, a ver, ¿cómo se siente usted aquí? No, me siento muy inseguro, tengo mucho miedo, mis hijos me dan esto. Y entonces empezamos a escuchar las faltantes de las personas. Había muchos comercios pequeños, por ejemplo, canteras, así, que lo que hicimos fue apostar por ellos, ¿no? Y, a ver, yo te voy a comprar la cantera de un proyecto de 14 hectáreas, que era un lugarcito así, y de repente en los meses ibas viendo cómo iba creciendo. Entonces, creo que si todos nos sentamos en lo básico, o sea, a veces podemos, justo como decía Salvador, ¿no?, analizar todos los modelos de ciudades que funcionan internacionalmente, pero cuando te vas a la lupa y cuando ves esos puntos que realmente existen, empiezas a levantar datos, vas a tener una carta, una baraja completa de cómo ayudar realmente a intervenir esa zona, sea privada o sea pública. Y fue extraordinario, o sea, fue extraordinario el ejercicio que hicimos. Después hicimos otro estudio, después de cómo se sentía la gente, estaban felices, estaban abrazando el espacio, estaban teniendo una fuente de trabajo. Entonces creo que la respuesta concreta es escucha activa. Vamos a intentar dejar el ego un poquito al lado, decir, yo te voy a dar todas estas herramientas que sé, pero tú eres la persona que me va a dar la información de qué hacer con todas estas herramientas que tengo. Involucrarlos. Muy bien, muy interesante. Arqui, para concluir, además de que te vamos a llevar a Cibatá que conozcas. Sí, claro. Encantado. Un último mensaje y dinos dónde pueden buscarte en redes sociales, dónde pueden encontrar tu información. ¿Cómo podemos decirle a la gente que no le tenga miedo a toda esa información que está y que más bien trate de buscar y ir a esos lugares y ver qué es lo que está pasando en la zona? Cuéntame un poquito para concluir. Sí, yo creo que definitivamente estamos en una época, y digo, nosotros que formamos parte activa del sector inmobiliario, yo siempre digo que el sector inmobiliario es el motor de la economía local, estatal, nacional y global. O sea, realmente nuestra aportación y contribución es muy significativa, pero para eso necesitamos precisamente el apoyo y conocimiento de todos, ¿no? Empezando, pues de nuevo, desde el punto de vista de autoridades, ¿no? Estos de nuevos términos, estas ideologías o estas preconcepciones que se tienen sobre qué es y no es, y de pronto, y lo voy a decir con mucho cuidado, ¿no?, pero pues salir y cuestionar y protestar vamos a sentarnos a la mesa con realmente los expertos, y quizás no somos inclusive los que estamos aquí, ¿no?, sino más bien decir sociólogos, economistas, urbanistas, hasta paisajistas, ¿no? Y hacer esas mesas de conversación para realmente entender. Creo que lo que nos está pasando actualmente en el mundo y por muchas condiciones es, por una parte, esa sobreinformación que nos desinforma. O sea, finalmente se termina hablando tanto y alguien va y busca en internet o ahora con inteligencia artificial y tienen una concepción que quizás no es la adecuada. Entonces, yo creo que aquí el punto principal es que realmente encontremos ese objetivo común, que es, pues, el bienestar de nuestro país, en este caso, nuestras ciudades, estados y país, y a partir de eso generar esas oportunidades, ¿no? Nosotros pues recientemente justamente hemos desarrollado nuestro libro, o sea, es un libro digital que es justamente enfocado a esas claves del diseño arquitectónico que tienen una injerencia en el desarrollo inmobiliario y busca ser enfocado para desarrolladores inmobiliarios, pero que también que tenga una proyección o un alcance a nivel general, ¿no? Entonces, esa es la manera con la cual podemos ir compartiendo información, y nosotros pues estamos disponibles en nuestras redes sociales, @SalvadorRivasArchitects, en los diferentes canales, es el mismo hashtag, o bueno, la misma arroba. Entonces, encantado de estar aquí compartiendo Bien, con todos ustedes. Muchas gracias. Ha sido mi consultor en varias cosas que estamos queriendo hacer, entonces pueden contactarlo. Arqui, ¿tus redes sociales? Healing Architecture-GPI, así lo encuentran en todas las redes, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en tu
pasado. Las personas que justamente escriban en redes que estuvieron viendo este programa, ahí escríbanle, mi equipo les contesta y vamos a atenderlos, vamos a darles ahí un descuento para promover que haya más espacios como estos. Consultoría y todo. Claro. Bien, entonces, ¿Arqui? Yo bien difícil, @el Arqui Diego en todos lados. En todos lados, lo van a encontrar por todos lados. Señores, esto es Bitácora Inmobiliaria. No estamos buscando resolver este tipo de temas, estamos buscando que se informen, que tengan más dudas, que investiguen al respecto, que se comuniquen con nosotros, que nos den aquí toda la información que quieren, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotros. El chiste es que puedan debatir y que entremos en este debate. Esto fue Bitácora Inmobiliaria, es la mesa de discusión. Muchas gracias a todos. Un programa más. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quinta edición Expo Inmobiliaria, Vivienda y Comercial, del 21 al 23 de noviembre 2025, en el Centro de Congresos de Querétaro.